Bueno, y ahora te invito a Graciela Escarlato, como decía, editora de Editorial Diotima, también es escritora. Y bueno, vamos a abrir un espacio de conversación. Exacto. Bueno, felicitaciones primero a la autora. Les quiero contar que para un editor traer un libro al mundo debe ser de las cosas más lindas que pasan. Y cuando es un libro que no solo está bien escrito, que sería la primera regla, sino que tiene un desarrollo increíble de los personajes, tiene una estructura ordenada, tiene un lenguaje especial, una sintaxis, es un placer, es un placer. Y yo sé que los que están acá son tus amigos, algunos te conocen, otros no, pero yo pensaba en tu carrera de actriz, en la plasticidad que te da eso como actriz, y decía, bueno, ¿cómo se conjuga a lo mejor el lenguaje del teatro, que es más coloquial, con los límites que impone una novela, donde las historias son de largo aliento? Esta novela maneja muy bien, con mucha pericia, las descripciones, porque su narrador es un testigo, no es un narrador que se meta, que pueda saber lo que piensan los personajes, lo ve todo, entra al edificio, entra a los departamentos y observa, ¿no? Y es tiene una gran pericia en esa observación, y de esa pericia le extrae conclusiones que a veces son geniales, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con el ojo observador de una actriz. Contame cómo amalgamaste el lenguaje del teatro con el lenguaje literario. Bueno, el teatro también es un lenguaje literario, pero diferente, ¿no? A la narrativa. Sí, no, por supuesto, es diferente. Nunca lo había pensado de esa manera relacionado. Me gusta porque me impone un desafío al repensar también la propia escritura. Yo también soy dramaturga, entonces, como bien decís, es un lenguaje que, si bien hay acotaciones escénicas, hay didascalias, está el plato fuerte, digamos, es el diálogo. Y pasar al plano de la narrativa te da otras posibilidades, porque quizás el diálogo lo que hace es tener que llevarte a tener esa herramienta de la palabra para contar una historia. Pero detrás de una historia, de cualquier historia que uno decida contar, hay mucho más. Siempre hay mucho más detrás de una historia de cualquier historia, de lo que uno le cuenta a su terapeuta, detrás de lo que uno le cuenta a un amigo, detrás de cualquier historia siempre hay mucho más. Y en el momento de construir un personaje, de interpretar un personaje, uno tiene un recorte en la vida de ese personaje, pero no podés componerlo quedándote con el parlamento que dice, porque sería un personaje muy pobre. Muy plano, claro. Claro, entonces tenés que hacer una investigación, tenés que contarte una historia, tenés que construir lo que llamamos en una escuela, ¿no?, teatral muy difundida, las circunstancias dadas, preguntarte, está bien, el personaje empieza en el momento que abre la puerta, pero ¿cómo abre esa puerta? ¿Qué le pasó antes? ¿Tuvo un buen día? ¿Se despertó bien? ¿Se despertó mal? Hay un trabajo investigativo que, a ver, uno puede hacer una obra estudiando el Parlamento y decir ese Parlamento, pero es muy pobre. Y también al momento de escribir una novela uno puede decir, bueno, cuento esto, pero tenés que tener en cuenta un montón de cosas que no vas a poner en papel, que decís, que quizás las escribís y las terminás descartando porque sentís que son importantes, pero para vos, para entender vos mejor el personaje. Claro, para darle un espesor, ¿no? Porque Exacto. si no sería un personaje de papel, no sé. Y estos personajes, los habitantes de los distintos departamentos que va visitando este fumigador, es un antropólogo, ¿no? Porque él sabe mirar y apreciar y sacar conclusiones de la vida reflejada en los otros, tiene una gran empatía. Entonces, bueno, todos esos elementos, yo decía, bueno, ustedes vieron, ¿no?, que la energía que tiene Anabel y lo compenetrada que está con su obra. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cuáles son? No sé si querés que te pregunte esto, pero porque a veces los autores me parecen un problema. Claro, pero ¿qué autores te formaron de la raíz de la narrativa
y que te ayudaron a llegar a este nivel. Para ser una primera novela, no parece una primera novela. Entonces, eso es llamativo. ¿Cómo fue que llegaste desde qué lectura, qué tradición te empujó hasta acá? Mira, yo soy una lectora muy desordenada. Soy muy lectora y muy desprolija. No puedo inscribirme en una línea de que me gustan los autores ingleses, franceses del siglo XIX. Yo empecé mi formación como lectora en la adolescencia, muy chica, y había muchos libros en casa y agarraba todo lo que estaba a mi alcance. ¿Lo entendía completamente en ese momento o no? Era muy una necesidad voraz de tener contacto con algo que para mí siempre los libros fueron un refugio. Entonces he leído de todo, desde clásicos hasta autores contemporáneos, mujeres, hombres. Me gusta leer variado y tampoco no soy de esos autores que siguen una línea, están escribiendo algo y entonces dicen, bueno, si estoy escribiendo de este estilo voy a leer autores que escriben semejante. No, yo soy de escuchar mucho entrevistas, de leer mucho reseña de libros y quizás algo me llama la atención más de forma intuitiva, porque algo del argumento, un personaje me interpela, entonces es lo que leo. Y no tiene nada que ver las cosas que leo entre sí. De hecho, puedo pasar de un género a otro, de un autor de una tradición a otra. Sí tengo, no sé, por ejemplo, en todo lo que es narrativa, cuentos, ¿no? Raymond Carver para mí es una maravilla de contar desde lo pequeño, desde cosas que no te das cuenta cómo está pasando lo que está pasando en lo mínimo. También ahora estoy, por ejemplo, leyendo un libro de cuentos de Clarice Lispector, Felicidad Clandestina. ¿No es cierto? El desborde. Sí, el desborde, pero hay un cuento que es tan pequeño, de que decís cómo a alguien se le ocurre contar algo que quizás uno, si te dicen cómo te fue en el día, lo pasa por alto. Y tener esa estrategia de decir, no pasar por alto nada. Después uno decide, porque la atención es limitada y uno no puede absorber todo el estímulo del mundo porque es un montón. Y uno se queda con cosas, pero tener esa apertura a contar algo pequeño, una situación en la calle, una situación cotidiana, ese arte, esa capacidad de ver lo pequeño, a mí es algo que me admira mucho, y los autores que se centran en eso, para mí son grandes maestros. Te convocan. Sí. Y la pregunta que te voy a hacer ahora es la contraria. Si te tuvieran que inscribir en una tradición de la literatura argentina, hablemos, ¿te gustaría estar en una en particular, o así como tu lectura es voraz y enciclopédica, diríamos, no te interesaría que tu narrativa no te iría a encasillar, pero que se leyera desde, no sé, alguna tradición? Por ejemplo, mencionó a Silvino Campo, porque por su modo de observar y el tuyo, ¿no? Que pueden llegar a decir que son similares. Bueno, es un montón, te agradezco. Muy minucioso, ¿no? No es un elogio gratuito, aclaro, ¿eh? No, pero muy al hueso. Siempre digo la misma frase, pero bien, digamos, el detalle que no es gratuito. El detalle significativo, un detalle que nos va a hablar de cómo se siente el personaje, de su personalidad, que le va a dar volumen. No es fácil. No podría decirte, porque también es muy difícil como ponerse en el rol es muy difícil hacer, y eso también es algo muy teatral. Uno no puede actuar si está pensando lo que está haciendo. Tenés que hacer, cuando estás haciendo tenés que hacer. Esa es mi política. Y si estoy escribiendo, escribo. Y es muy difícil, aun cuando ya tenés la obra escrita, finalizada, autoanalizarse, ¿no? Como que siempre es mucho más fácil, no sé, escribir un comentario para el otro que para uno mismo. Y la verdad que también hay algo que se va modificando, ¿no? De la escritura. Va creciendo, sí. Y también me parece lindo eso, como uno va creciendo en la vida en otros aspectos y moldeando cosas que quizás eran de una manera y pasan a ser de otra. También me gusta la idea de decir que quizás esta novela es así y otra novela sea muy distinta.
me parece como un desafío también. Bueno, es excelente porque ella está hablando de algo que en la literatura es fundamental y es la libertad. La libertad de ser. Cada uno con su bagaje de experiencias propias, lecturas, sueños, ¿no? Pero bueno, la libertad. Bueno, hablemos del libro. Yo ya te había preguntado esto en una oportunidad, pero para que tus amigos y compañeros acá lo sepan. ¿Cuál fue el germen de la historia? ¿Cómo es que se te ocurre? Porque una cosa es cuando te llega como editor un manuscrito, decir qué bueno que está, pero que encima la idea sea genial, ¿no? Es muy lindo que te pase eso y convocar a esa autora para que escriba, para que te dé ese manuscrito. Bueno, contanos. Bueno, yo prometí que no iba a poner incómodo a un amigo, pero surgió a partir de una conversación con un amigo que trabaja como fumigador, que no es literalmente todo lo que fue sucediendo y demás, sino esto que digo, yo soy muy permeable a qué me estimula. Quizás es algo que veo en el subte, quizás una conversación que escucho. Es hermoso para mí robar conversaciones de pasado, de subte. Si me he alimentado de eso, para mí es muy rico. Y bueno, fue una conversación casual donde me describía ciertas situaciones y yo como que quedó ahí la conversación y pasaban los días y estaba muy pegada a eso. No podía sacarme de la cabeza la situación privilegiada de alguien que puede entrar a tantas casas en tan poco tiempo. Porque digo, bueno, no sé, un técnico de otro oficio, no sé, un plomero, sí, también puede entrar a muchas casas, pero ¿cuántas? No entra a todas las casas de un edificio. Claro. Y si es alguien con una observación muy, muy grande, una empatía muy grande, como es la de mi amigo, te da mucho material. Y yo a partir de ahí empecé a imaginar y a decir, yo tengo que escribir sobre esto y tiene que ser una novela, o sea, como con una certeza que quizás no suelo tener cuando abordo un material, porque quizás a veces empieza algo con una forma más teatral, porque, bueno, también escribo teatro y después va mutando hacia algo más narrativo, pero en este caso fue muy claro que necesitaba escribir una novela sobre eso. Bueno, y esa claridad me parece que se ilumina todo el libro en el sentido de que la estructura también está muy bien pensada. Apareció de golpe, lo pensaste, tiraste, volviste a reescribir hasta que tuviste. Contanos cuál es mi estructura, no spoilemos nada, pero no se spoilea si contamos eso. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo? Yo quería que hubiese desarrollo de los personajes, como que obviamente iba a estar la constante del narrador testigo de estas situaciones, pero no quería que fuese un salpicado meramente de que siempre fuese distintos lugares y que no hubiese reiteración. Entonces pensé la idea de contar y que los capítulos estuviesen estructurados por los meses de un año. Entonces hay una reiteración de que los mismos personajes que aparecen en enero van a aparecer en febrero, en marzo, y hay algo también de esta cosa que el paralelismo con la progresión de las plagas, ¿no? Como que hay algo que quizás hay unas hormigas que empezaron chiquitas en el rincón de ahí, vamos a decir, y de repente esas hormigas la ves el mes siguiente y si no haces nada, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo, y me parecía como que había algo que había que dejar fermentar. Entonces necesité el hecho de que hubiese una continuidad mensual de enero a diciembre donde se pudiese desarrollar esto que estaba pasando, esto que estaba en germen, que a veces es muy sutil. Los primeros contactos con uno de los inquilinos pueden ser como más una presentación, en unos casos es muy evidente, pero necesitaba como esa masa madre que se vaya retroalimentando. Entonces fui escribiendo las historias por separado. Ajá. Escribí, por ejemplo, de enero a diciembre toda una historia. Okay. Y así en paralelo cada una de las historias de las unidades o de los departamentos. Obviamente después cuando tenía todo separado no tenía una novela, tenía historias separadas, y después fue el otro desafío que fue ensamblar
todo eso para darle una unidad, para que hubiese un entrecruzamiento, para que hubiese un diálogo, para ver si justo no estaba como reiterándome. Entonces fue como otra etapa, digamos, de la escritura y como de la autoedición, digamos. Es un trabajo de la observación, de la emoción y de la inteligencia, ¿no? Las tres cosas yo creo que se ven muy bien en el libro, y esto que decís de la iteración, que se van repitiendo, aparecen los personajes sucesivamente, también genera tensión, porque uno dice, uy, ¿qué habrá pasado con esta familia, con este señor que no tiene comida en la casa, que se va a morir, qué va a pasar, ¿no? Bueno, y el fumigador, este personaje testigo, les cuento, es de lo más difícil tener un personaje testigo, porque el tipo no puede contar nada más que lo que ve, no está autorizado a casi nada. Entonces digo, no se puede meter, no sabe lo que piensan los demás, ve el clima, pero no puede decir, el pasado de los personajes lo desconoce. ¿Cómo fue moverte en ese acotado cuadrilátero o ese límite que te imponía el testigo? Tampoco, te agradezco la pregunta porque no había pensado que partía de una restricción. Para mí era una posibilidad. Quizás por esta cuestión que tengo muy de robar conversaciones, momentos, fragmentos que veo, y porque me gusta también reconstruir, como quizás no me gusta saber, o sea, no me gustaría como, bueno, esta historia y quiero saber, bueno, cómo le dieron los análisis, si tiene todo el alaceno o no. También hay algo de la suposición del personaje que está bueno, porque a veces, qué sé yo, puede suponer que unos niños tienen una edad y quizás la pifia porque son más chicos o más grandes, y me gusta que esté contaminado, porque quizás algo no es tan terrible o sí, y la posibilidad de que esté permeado por eso, para mí, le aporta más a la historia. Es lúdico, ¿no? Es lúdico. Claro, porque si va otro fumigador a hacer ese trabajo, posiblemente cuente otra cosa, y a mí me interesaba el cruce entre este espectador y estas realidades, digamos. Bueno, ya vieron qué lindo que es el libro, qué linda es la historia. Si yo les tuviera que decir por qué la tienen que comprar, bueno, porque si son curiosos, de la mano de la curiosidad de este fumigador, se les va a caer un librito por acá, porque es interesantísimo las distintas historias que plantea a lo largo de los meses. Es un libro que está bien escrito, que tiene tensión, personajes que están, se nota que sos dramaturga, tus personajes, nosotros decimos en la jerga personajes planos, son de papel, no tienen carnadura, acá no, acá hay profundidad. Entonces, bueno, yo se los recomiendo por eso. Pero a ver, Anabel, si vos tuvieras que decir, yo quiero que compren mi libro, porque... porque creo que se van a sentir identificados en algún u otro sentido. Quizás no todos con lo mismo, ya me están llegando algunas devoluciones, hay fanatismo por algún personaje frente a otro. Pero creo que, porque hay algo que en algún punto toca a alguien, por lo que tiene que ver con la soledad, o con el descuido, o con gente que está en otra realidad y que no tiene acompañamiento, por niños que están un poco a la deriva, o sea, como creo que en algún punto alguien, o por haberlo sentido, por haberlo vivido, conoce algo parecido. Y creo que, o sea, cuando un libro te permite hacer un viaje, ese viaje de identificación y que sentís como que sos parte de eso, para mí es algo maravilloso. Y no sé, ojalá les pase. Yo creo que sí. Algo del libro. No tengo ninguna duda. Bueno, Anabel, muchas gracias por confiar en Ediciones Biotima, que es una editorial que tiene a escasos 3 años, pero tenemos un catálogo precioso y bueno, por eso estamos muy orgullosos de tener tu libro en la casa. Muchas gracias.